Nunca imaginé que una simple búsqueda en Wikipedia pudiera desencadenar una serie de eventos tan macabros. Pero aquí estoy, atrapado en una selva impenetrable, mi vida desmoronándose a pedazos, con la muerte a la vuelta de cada esquina. Todo comenzó una noche en mi estudio, mientras exploraba una serie de artículos en Wikipedia para mi investigación sobre leyendas urbanas y mitos olvidados. Fue entonces cuando encontré un artículo sobre la Sombra de Malthus, un mito oscuro relacionado con un culto antiguo que practicaba rituales de sangre para invocar entidades demoníacas. El artículo, inusualmente detallado y gráfico, describía cómo el culto había sido destruido hace siglos por un grupo de aventureros que habían descubierto su santuario en lo profundo de la selva amazónica. Según el texto, el lugar estaba lleno de trampas mortales y que las almas de los miembros del culto aún permanecían atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento. La entrada decía que el culto había sido erradicado, pero las leyendas sugerían que su influencia aún persistía en el lugar. Me fascinó la historia. En mi ignorancia decidí que sería una buena idea investigar el lugar y ver si la historia tenía algún fundamento real. Puse en marcha un plan para viajar a la selva y documentar mi aventura. A los pocos días me encontré con un equipo de documentalistas dispuestos a unirse a la expedición. No tenía idea de que esto sería el comienzo de una serie de eventos que pondrían a prueba nuestros límites. La selva amazónica, en toda su majestuosa y temible grandeza, nos recibió con una vorágine de vegetación densa y húmeda. El calor era asfixiante, y el sonido constante de insectos y aves exóticas creaba una sinfonía que pronto se volvió aterradora. Nos abrimos paso a través de la maleza, luchando contra la implacable fuerza de la naturaleza que parecía querer mantenernos alejados del destino que buscábamos. El primer día fue relativamente tranquilo, aunque el ambiente hostil era innegable. Al anochecer, cuando el cielo se oscureció y las sombras de la selva se alargaron, encontramos lo que parecía ser una entrada oculta en una formación rocosa cubierta de musgo. La entrada estaba marcada con símbolos extraños que correspondían a los descritos en el artículo de Wikipedia. Era un hallazgo emocionante y aterrador a la vez. Entramos en el túnel estrecho y oscuro. Nuestra única fuente de luz era una linterna de mano y la tenue iluminación de nuestras cámaras. Los muros estaban cubiertos de inscripciones en un idioma desconocido y el aire estaba impregnado con un olor fétido, como si la misma tierra estuviera en descomposición. Mientras avanzábamos, la sensación de ser observados se hacía más intensa y cada crujido o susurro en la oscuridad parecía amplificar nuestro miedo. Finalmente, llegamos a una cámara central en el corazón del santuario. Allí, en el centro, se erguía un altar antiguo cubierto de símbolos y sangre seca. El ambiente estaba cargado de una presencia opresiva, como si el mal que habíamos venido a enfrentar nos estuviera acechando desde todos los rincones. Decidimos investigar el altar y registrar nuestras observaciones, convencidos de que habíamos encontrado el lugar que habíamos leído en Wikipedia. Sin embargo, al examinar más de cerca el altar, descubrimos algo perturbador: una serie de nombres inscritos en la piedra que incluían los de los aventureros originales que habían supuesto que habían derrotado al culto. La última inscripción era un mensaje críptico que decía: «El ciclo continúa, el sufrimiento nunca cesa». Una risa baja y gutural llenó la cámara, resonando entre las paredes de piedra. Era una risa que no parecía humana, y el sonido parecía provenir de todas partes a la vez. La linterna parpadeó, proyectando sombras danzantes sobre las paredes. Los nombres en el altar comenzaron a brillar con una luz tenue y roja, y un temblor recorrió el suelo. El aire se volvió denso y cargado, y una figura oscura y amorfa emergió de las sombras, con ojos que brillaban con una intensidad infernal. La presencia de la entidad se hacía más opresiva y amenazante con cada segundo que pasaba. Nos dimos cuenta de que lo que habíamos leído en Wikipedia podría no haber sido solo una historia. La realidad estaba a punto de volverse mucho más aterradora de lo que jamás imaginamos. La figura en la penumbra avanzaba lentamente. Sus ojos resplandecían con un brillo infernal que parecía perforar la oscuridad misma. No tenía una forma definida,
solo una sombra oscura y en constante cambio, con tentáculos etéreos que se extendían y contraían como si el propio aire estuviera vivo. El suelo vibraba bajo nuestros pies y el aire se volvió helado y denso, haciendo que nuestros alientos se convirtieran en nubes blancas. La risa gutural aumentó en volumen, envolviéndonos en una cacofonía de terror que parecía emanar de todos los rincones de la cámara. No había lugar donde esconderse, no había forma de escapar. Nos miramos unos a otros y el pánico se reflejaba en cada rostro. Los gritos de desesperación y el sonido de nuestras respiraciones agitadas llenaban el espacio, creando una sinfonía de miedo que parecía alimentar a la entidad. Intentamos retroceder, pero el túnel por el que habíamos venido se había cerrado de manera inexplicable. Las paredes comenzaron a brotar de una sustancia viscosa y negra que parecía absorber la luz, y el suelo se volvía cada vez más resbaladizo. Sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal cuando entendí que no podíamos volver atrás. Emily, una de las documentalistas, comenzó a sollozar y sus lágrimas se mezclaron con el sudor que corría por su rostro. «¡No podemos morir aquí!», gritó, sus palabras desmoronándose en la desesperación. «¡No quiero morir aquí!». La entidad continuó su avance, emitiendo un sonido que parecía una mezcla entre un rugido de bestia y el lamento de un alma torturada. Su forma amorfa se movía con una agilidad perturbadora y de repente comenzó a formar una especie de rostro, una mueca grotesca llena de bocas y ojos que se movían de forma errática. En un intento desesperado por salvarnos, Saúl, el líder del equipo, decidió hacer una última tentativa para enfrentarse a la entidad. Sacó una serie de símbolos protectores que habíamos encontrado en las paredes y los esparció alrededor del altar, formando un círculo. Según los relatos en Wikipedia, estos símbolos eran parte del ritual original destinado a repeler a la entidad. Con los símbolos en su lugar, Saúl recitó las palabras del hechizo en voz alta, su voz temblando pero determinada. La entidad se detuvo, observando el círculo con una curiosidad perturbadora. La risa cesó y un silencio inquietante llenó la cámara. Creí que podríamos haber ganado algo de tiempo, pero mi alivio fue breve. De repente, el suelo comenzó a temblar más violentamente. Las sombras en las paredes se estiraron y se distorsionaron, tomando formas grotescas de figuras humanas atrapadas en un tormento eterno. Los nombres en el altar comenzaron a brillar más intensamente, y el altar mismo pareció adquirir vida, sus símbolos parpadeando en un ritmo frenético. El suelo se desgarró, y del abismo emergió una serie de tentáculos oscuros que parecían conectarse con las sombras en las paredes. La cámara se estaba desmoronando, y las grietas en el suelo se estaban extendiendo hacia el círculo de símbolos. La entidad comenzó a retorcerse como si estuviera luchando contra la barrera creada por los símbolos, y sus gritos de ira llenaron la cámara. La cámara empezó a colapsar, las paredes se derrumbaban y el altar se desmoronaba en pedazos. Justo cuando pensamos que todo estaba perdido, una de las figuras en las sombras comenzó a moverse con una rapidez sobrenatural. Esta figura, una especie de fantasma retorcido y demacrado, se acercó a nosotros desde el fondo de la cámara, sus ojos vacíos mirando con una intensidad escalofriante. A medida que avanzaba, parecía que estaba extendiendo su mano hacia Emily, con una expresión de desesperación y reconocimiento que congeló mi sangre. Emily dio un grito ahogado y se apartó, pero la figura la estaba alcanzando, sus tentáculos oscuros extendiéndose hacia ella. En el caos de la cámara colapsada, no podíamos distinguir si la figura era una amenaza o un aviso de lo que estaba por venir. La pregunta aterradora se instaló en nuestras mentes. ¿Era esto el final o era solo el comienzo de algo aún más aterrador? El caos en la cámara era indescriptible. Las paredes se desplomaban a nuestro alrededor y el altar se desmoronaba en una lluvia de escombros. La figura fantasmagórica se acercaba a Emily, sus tentáculos extendiéndose en su dirección mientras la entidad principal se retorcía y emitía un rugido de furia que resonaba a través de la cámara. La desesperación y el pánico nos envolvían y no podíamos encontrar una forma de escapar de este infierno. Con cada segundo que pasaba, el suelo se desintegraba más rápidamente
y las grietas se expandían hacia el círculo de símbolos que Saúl había colocado. A pesar de nuestros esfuerzos, parecía que el círculo ya no ofrecía ninguna protección. La entidad principal, con su forma amorfa y cambiante, estaba colisionando con las sombras distorsionadas que se arrastraban desde el suelo, creando una amalgama de horror visual. La figura fantasmagórica se movía lentamente hacia Emily. Sus movimientos eran torpes pero decididos, y sus ojos vacíos no parecían mostrar ninguna emoción, solo un vacío inquietante. Emily estaba paralizada por el terror, incapaz de moverse mientras el ser se acercaba. Finalmente, un grito desgarrador la despertó del trance y ella intentó retroceder, pero el suelo cediendo bajo sus pies la hizo caer al suelo. Saúl y yo, atrapados en medio del colapso de la cámara, intentamos alcanzar a Emily, pero el terreno se volvió cada vez más inestable. El suelo se rompió completamente bajo nuestros pies y nos encontramos descendiendo por un túnel estrecho y oscuro. La caída fue rápida y el impacto nos hizo perder el conocimiento por un momento. Cuando recobramos la conciencia, estábamos en un túnel subterráneo lleno de restos de madera y escombros. El aire era frío y seco, y el silencio era abrumador. Los gritos y los rugidos de la entidad ya no eran audibles, pero sabíamos que no estábamos a salvo. La sensación de ser observados era palpable. «¿Emily?», llamé en voz alta, pero solo el eco de mi voz respondió. Saúl, aún tambaleándose, miraba alrededor con un semblante preocupado. «Tienes que buscarla», dijo Saúl, su voz tensa. «No sé cuánto tiempo tenemos antes de que esa cosa nos encuentre». El túnel se extendía ante nosotros. Cada paso que dábamos resonaba con un sonido seco y hueco. Nos adentramos más en el túnel, buscando alguna señal de Emily o una salida. El entorno hostil nos envolvía. El frío y la oscuridad eran casi tangibles. Las paredes estaban cubiertas de inscripciones que se asemejaban a los símbolos en el altar, pero esta vez los símbolos parecían distorsionarse y cambiar de forma cuando los mirábamos. Entonces, Saúl encontró una puerta antigua y oxidada en una de las paredes. Estaba parcialmente oculta por escombros y parecía que había estado cerrada durante siglos. Con un esfuerzo conjunto, logramos abrirla, revelando una habitación que parecía una cámara de almacenamiento. Estaba llena de estantes cubiertos de polvo y frascos de vidrio con etiquetas en un idioma desconocido. En el centro de la habitación había una mesa de operaciones cubierta de lo que parecían ser restos de rituales antiguos. Las herramientas sobre la mesa estaban manchadas de sangre seca y una sensación de horror se apoderó de nosotros al observar las marcas y símbolos grabados en la superficie. Mientras Saúl y yo inspeccionábamos la habitación, encontramos un frasco de vidrio con un líquido rojo brillante. La etiqueta decía «Sangre del sacrificio». Junto a él había un manuscrito desgastado que parecía estar relacionado con los rituales del culto. Estaba lleno de descripciones sobre cómo las almas eran atrapadas en un ciclo interminable de sufrimiento y cómo el ritual original había fallado en evitar que el mal persistiera. De repente escuchamos un ruido sordo y metálico proveniente de detrás de la puerta que acabábamos de abrir. La puerta comenzó a cerrarse lentamente por sí sola y una sombra oscura apareció en el borde de nuestra visión. La figura fantasmagórica de antes estaba en el umbral, sus ojos vacíos brillando con una furia renovada. La entidad parecía haber encontrado su camino hacia nosotros a través de este túnel oculto. Nos giramos para enfrentar el peligro, pero la habitación comenzó a temblar y las sombras en las paredes comenzaron a moverse con vida propia. El eco del pasado se estaba manifestando de una manera más aterradora que nunca. La historia de los aventureros anteriores estaba a punto de repetirse, y sabíamos que nuestras vidas estaban en juego. La desesperación y la amenaza inminente se hacían cada vez más claras, y la batalla contra el mal parecía estar lejos de terminar. El temblor en la habitación se intensificó, y las sombras en las paredes parecían arrastrarse hacia nosotros como si tuvieran vida propia. La figura fantasmagórica avanzaba lentamente, sus ojos vacíos fijados en nosotros con una intensidad aterradora. Saúl y yo intentamos mantener la calma,
pero la desesperación nos invadía. ¡Debemos salir de aquí!, grité, mirando desesperadamente alrededor en busca de una salida. La puerta se cerraba cada vez más y la habitación se llenaba de un eco inquietante de murmullos ininteligibles. La sombra oscura en el umbral se hacía más pronunciada y sentíamos que el aire se volvía más denso y frío con cada segundo que pasaba. Saúl revisó rápidamente el manuscrito desgastado que habíamos encontrado en la mesa de operaciones. Mientras lo leía, sus ojos se agrandaron con terror. «Esto es una trampa», dijo, su voz temblando. «El ritual nunca terminó y el ciclo no ha sido cerrado. Los sacrificios deben continuar para mantener al mal bajo control, pero ahora, con nosotros aquí, el mal puede liberarse y buscar nuevas víctimas». La sombra oscura se movió con rapidez y de repente nos vimos rodeados por figuras espectrales emergiendo de las sombras. Eran los espectros de los antiguos miembros del culto, sus rostros distorsionados por el dolor eterno. Sus lamentos llenaban el aire y sus movimientos eran erráticos y desconcertantes. Emily apareció en la entrada del túnel, tambaleándose y con el rostro pálido como un fantasma. «¡Ayuda!», gritó, su voz llena de desesperación. Parecía estar luchando contra una fuerza invisible que la mantenía atrapada. Los espectros la rodearon y la sombra oscura se abalanzó sobre ella. Saúl y yo corremos hacia Emily, pero justo cuando íbamos a alcanzarla, la figura fantasmagórica se interpuso en nuestro camino. Sus tentáculos oscuros se estiraron y formaron un muro impenetrable. La presión en la habitación se volvió casi insoportable y el calor se volvió sofocante. Con un esfuerzo titánico, Saúl logró apartar a Emily de la sombra. «¡Corred!», ordenó. «¡Encuentra una salida antes de que sea demasiado tarde!». Buscamos desesperadamente una salida en la habitación llena de escombros y sombras inquietantes. Finalmente, encontramos una trampilla en el suelo, parcialmente oculta bajo una capa de polvo y restos. Con el poco tiempo que teníamos, la abrimos y descendimos por una escalera que nos llevó a un pasadizo más estrecho y oscuro. El pasadizo parecía interminable y las sombras se movían a nuestro alrededor, susurrando palabras incomprensibles. A cada paso, la sensación de ser observado aumentaba y el peso del miedo era casi físico. La presión era tan intensa que sentíamos como si el propio pasadizo estuviera tratando de devorarnos. Finalmente, llegamos a una salida que daba al exterior, a un claro en medio de la selva. La luz del día era un alivio, pero no nos dio descanso. La entidad oscura estaba aún con nosotros, su presencia palpable en el aire. Sabíamos que el mal que habíamos desatado no se iría fácilmente. Al salir del pasadizo, miramos atrás y vimos que el santuario colapsaba en una explosión de escombros y sombras. La entidad parecía haber sido atraída hacia el caos, al menos por ahora. La selva se había vuelto aún más hostil, como si estuviera viva con una amenaza latente. Mientras caminábamos de regreso a nuestro campamento, la desesperación se apoderó de nosotros. Sabíamos que habíamos sobrevivido, pero también entendíamos que el ciclo de horror que habíamos desatado estaba lejos de terminar. Los espectros y la entidad oscura seguían existiendo, esperando en las sombras para encontrar nuevas víctimas y perpetuar el ciclo de sufrimiento. Al regresar a casa, intentamos continuar con nuestras vidas, pero la sombra de lo que habíamos vivido nunca nos abandonó. Cada rincón de nuestras casas parecía estar lleno de las mismas sombras que habíamos enfrentado en la selva. Las inscripciones en el manuscrito se repitieron en nuestros sueños y en cada rincón oscuro de nuestras vidas. Emily nunca se recuperó por completo y su salud mental se deterioró rápidamente, atrapada en un ciclo de pesadillas y delirios. Saúl y yo intentamos buscar ayuda, pero el terror cotidiano se había infiltrado en nuestras vidas, convirtiendo cada momento en un recordatorio constante del horror que habíamos desenterrado. La entidad y los espectros seguían presentes en las sombras, recordándonos que el mal nunca se había ido, sino que se había transformado, adaptado y esperaba pacientemente para su próximo ciclo de terror.